Buenas tardes a todos. Estamos en el tercer día de la Feria del Libro. Y antes de que se prendiera la cámara, le estaba contando a Nora Bar, nuestra invitada, que hace un par de semanas estuvo en Chile, en Puerto de Ideas, un festival de ciencias, y que vi por telescopios la cara de la Luna, la nebulosa de Orión. Estuve hablando con un alemán que trabaja en Big Data y estuve hablando con una mujer que se llama Lola, se me puede hablar el apellido, que trabaja sobre inteligencia artificial y cómo darle sentimientos a los robots. La verdad es que con estos ojos ingenuos, ir a ese momento de ciencia y escuchar lo increíble que están haciendo, o sea, adelantos tecnológicos, yo quedé como impactado y llamaba por teléfono a mi casa y le decía a mi hijo, no sabés dónde estoy. Y creo que eso es muchas veces lo que me pasa con tus notas. Que yo leo un artículo de Nora. Nora es una periodista científica y una gran divulgadora de la ciencia. Y yo lo que siento es que vos nos hacés sentir a todos como parte. Todos, en lugar de contarnos, nos decís, vengan y vean, vengan y escuchen. Es un poco así, ¿no? Tu trabajo. La verdad es que sí, lo que vos contás es tal cual. Uno piensa, hay una imagen un poco estereotipada de la ciencia que piensa que es para gente como freaks y gente muy sesuda y que todo el tiempo está entre ecuaciones. Y en realidad la ciencia es una tarea tipo Sherlock Holmes, ¿no? Donde hay un misterio, hay algo que no se puede explicar y los investigadores, los científicos, lo que hacen justamente es avanzar buscando huellas que permitan armar ese rompecabezas y entender algo que no se entiende. Eso es la tarea esencial de la ciencia, ¿no es cierto? Y justamente en esa tarea de detectivesca aparecen una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la filosofía, con la ética, con preguntas trascendentes. Por ejemplo, ¿qué es vida? ¿Qué es ser humano? Esas preguntas que antes tal vez eran campo solo, digamos, de trabajo de los filósofos, ahora también con el avance de la ciencia llega a fronteras donde nos plantea preguntas que son muy filosóficas, ¿no? Y además nos ofrece la posibilidad de entender que debe ser una de las, junto con la creación artística, una de las sensaciones más maravillosas que tiene un ser humano, ¿no? Yo acabo de volver, así como vos estuviste en Puerto de Ideas, yo acabo de volver del Canal de Panamá, donde estuve participando de una reunión de popularizadores de la ciencia. Había directores de museos. No decís divulgadores, popularizadores. Pues, se puede decir de ambas maneras, y es el término que engloba a los que hacen comunicación de las universidades, a los directores de museos de ciencia y también a los periodistas científicos. Y fue un momento muy lindo de interactuar con colegas iberoamericanos, contarnos las dificultades que teníamos, qué nos sale bien, qué nos sale mal. Pero además, en un ratito nos fuimos a ver el Canal de Panamá, porque estábamos enfrente. Y ver esa obra, que tiene muchísimas aristas políticas, aristas sociales, incluso médicas, porque construir eso fue una obra tan inmensa y imposible que llevó 10 años por una empresa francesa y 10 años o 15 por una empresa norteamericana. Pero la astucia de ver el funcionamiento de ese canal, que es de agua dulce y une dos océanos, y entender cómo funcionaba. ¿Cuánto tarda en equilibrar el agua? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Te contaron? Y sí, cada barco llega a la desembocadura del canal, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico, y puede tardar entre 8, 10 y 20 horas en atravesarlo todo. Son más o menos 80 kilómetros. Pero lo increíble es que a la gente que lo planeó,
se les ocurrió había unos ríos, ¿no? Desviaron el curso de los ríos, hicieron un gran lago, el lago Gatún, que es en su momento, en 1904, cuando se formó, fue el lago más grande, el lago artificial más grande del mundo. Y luego tiene esclusas hacia un lado y hacia el otro, que son como escalones que va subiendo el barco, ¿no es cierto? Pero el agua nunca sube, solo baja del lago. Y de esa manera van abriendo y cerrando unas compuertas para que el barco vaya subiendo o bajando de acuerdo a cómo está la siguiente esclusa, y así puede ir atravesando esclusas y pasando de un lado, desde el Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Es una cosa increíble, pero cuesta entenderlo. Y cuando uno verdaderamente lo entiende, vos decís, qué maravilla haber planeado eso, que es una proeza tecnológica, y qué maravilla es entenderlo, entender cómo funciona. Y yo, de alguna manera, creo que el desafío que tenemos quienes informamos sobre ciencia no es solamente dar resultados, ¿no es cierto? Hay una nueva vacuna, o hicieron la foto del agujero negro, porque eso así sería muy árido, ¿no? Sino el desafío, y además lo sabroso de eso, es contar la historia humana que hay detrás de eso, cómo se llega a tomar una nota, a una foto, la primera foto de un agujero negro, qué es un agujero negro, por qué hay que creer que esa foto es verídica, qué dificultades hubo, cuánto tardó. Generalmente son historias que llevan décadas. Y bueno, conocer a los protagonistas. Te iba a preguntar sobre la paciencia. ¿La paciencia es la característica del científico? Eso desde ya, la paciencia y la resistencia, porque, claro, los científicos llegan a las páginas de los diarios cuando tienen un gran éxito, pero la vida del científico es una sucesión de fracasos. Un fracaso que da lugar a otro intento, que normalmente da lugar a otro fracaso, o a un pequeño triunfo, que entonces dicen, bueno, vamos a agarrar por este lado. Y así van pasando vidas, a lo mejor 20, 30 años. Hace poquito se presentó lo que tal vez, si hay suerte, va a ser el primer medicamento del mundo para controlar el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad. Mi hijo lo sufrió. Sí, es una enfermedad devastadora. Sí, y te digo, estuvo 1 mes y medio en terapia intensiva porque lo agarramos al segundo día. ¿Cuántos chicos mueren de esa enfermedad? Es una cosa increíble. El 50% más o menos. Es tremenda y además puede dejar secuelas, incluso neurológicas. Y la Argentina es el país número 1 en síndrome urémico hemolítico del mundo. Bueno, ahora un equipo de científicos argentinos, encabezado por Fernando Goldbaum del Instituto Leluar, trabajaron en desarrollar justamente un medicamento que podría controlarlo. Primera vez en el mundo. Entonces, el otro día le hice una entrevista en el programa de radio que hacemos en Radio Cultura, y me explicó cómo habían trabajado, por qué servía, etcétera, etcétera. Y le digo, y Fernando, ¿cuándo empezaron con esto? Bueno, empezaron en los años 90, con la investigación básica que estaba haciendo, que descubrió una proteína, que entonces se le ocurrió, uy, esto puede servir para esto. Pero uno lo dice así como un número, hay que estar 25 años trabajando en un proyecto, y que por suerte parece estar avanzando porque ya hicieron pruebas en células, pruebas en animales, pruebas en un pequeño grupo de seres humanos, y ahora están avanzando a estudios clínicos. Pero, mamita. Una de las cosas que uno lee, el último o el más reciente, no se dice el último, se dice el más reciente, libro de Nora Barr, es 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. ¿Contestar o responder? Contestar. Son sinónimos. Sí, pero quiero decir la precisión del título. Hicimos una nota con Nora en el Auditorio de Grandes Libros hace un par de meses, cuando salió las 10 preguntas. Y lo que uno leía en ese libro no solamente es la dificultad para entender los límites de la ciencia,
sino la épica que tiene el trabajo científico. Uno se imagina al científico. De hecho, aquí en el auditorio, en el stand de Tigmas hay muchas personas que muestran los diferentes estadios de la educación, y los que trabajan en biología y en ciencias vienen con su guardapolvo y están haciendo, por ejemplo, descubrir el ADN de la banana, una cosa así. Pero digo, uno se imagina a esa clase de científico, el tipo que tiene el guardapolvo blanco, que trabaja a veces con los pelos revueltos, a veces es un poco más administrativo, pero no se imagina la épica. Y en el libro se ve la épica, y en esto que contás, que una persona está 25 años trabajando con una proteína, si no hay épica no hay nada. Absolutamente, ¿no? Es verdaderamente, en muchos casos, no digo siempre porque la comunidad científica es enorme y los hay de todos los sabores y colores, ¿no? Pero hay personas verdaderamente tan apasionados en su trabajo y apasionadas, ¿no es cierto?, que son incluso en momentos como el actual, de muchísimas dificultades, capaces de poner plata de su bolsillo para hacer los experimentos o pasarse los fines de semana vigilando que resulte un trabajo. Realmente uno dice, bueno, tienen puesta la camiseta, ¿no? La camiseta de llegar a ese descubrimiento. Por eso me parece que lejos de esa imagen un poco del nerd, que es una persona que no está aparte de la sociedad, no, son personas que tienen familia, hijos, pero están poseídos por una idea, ¿no? Por una idea o por un misterio y quieren resolverlo. ¿Cómo se hace para...? Es cierto que la Argentina es un país de crisis. Hice la pregunta, me interrumpí y me la aclaré yo mismo. Pero ¿cómo se hace para evitar que los científicos, cuando salen a capacitarse, a aprender, no se queden allá? ¿Cómo hacemos para volver a traer a los científicos? Bueno, durante 10 años hubo un plan que se proponía exactamente eso, ¿no? Recuperar la miríada de científicos que están esparcidos, científicos argentinos que están esparcidos por todo el mundo. Y hubo dos estrategias. Por un lado, planes muy estudiados, como para invitarlos a venir, por los cuales se les pagaba el regreso, en muchos casos se les ofrecía, cuando era posible, un puesto ya que llegaban a un trabajo, y en algunos casos puesto para el científico y para su mujer si estaban casados con personas, o su marido si estaban casados con personas de otra nacionalidad. Y por otro lado, lo que se trató de hacer, que eso empezó incluso mucho antes de esos 10 años, un programa que se llamó Raíces, que planteó, bueno, si no podemos traerlos, por lo menos recuperémoslos en el sentido de que estén unidos con nosotros, que acepten alumnos argentinos que vayan a perfeccionarse, a entrenarse al extranjero, que puedan venir a dar charlas o cursos, o estén, por ejemplo, un cuatrimestre sabático en el país, haciendo clases con los... Y ese fue el programa Raíces, ¿no? Que lo que hizo fue conectar a más de 5.000 científicos que estaban en Europa, Estados Unidos y en otros países, para que o ya sea aceptaran volver o estuvieran conectados muy íntimamente, digamos, con la Argentina. Y realmente fue un programa que dio frutos, porque volvieron como 1.200, 1.300 investigadores. Bueno, pero el ministro de Ciencias sigue siendo el mismo hoy. Hoy ya es secretario, porque el ministerio bajó a secretaría, pero sigue siendo la misma persona, la misma cabeza, que él elaboró el programa en esos 10 años y que debería haber seguido funcionando en estos 4. No te estoy poniendo vos en una situación de responder, pero digo... No, sí, fue él. Yo, a mi modo de ver, hizo una gestión muy buena. La primera gestión que hizo fue muy buena. Y ahora lo que pasa es que hay un recorte de presupuesto que hizo que incluso se dejaran de pagar algunas colaboraciones binacionales
en las que participaba la Argentina, y las colaboraciones internacionales normalmente uno tiene que pagar un canon, digamos, para poder seguir participando de grandes experimentos. Hay algunos que se mantuvieron, como la participación en el Gran Colisionador de Hadrones, el que descubrió la que apodamos la partícula de Dios, pero en realidad se llama el bosón de Higgs. Esas hasta ahora se sigue pagando, pero otras se suspendieron, e incluso hasta se suspendieron los viajes de científicos argentinos para asistir a congresos internacionales, que es un insumo importantísimo, no solo por todo lo que se aprende afuera, sino porque se da a conocer los trabajos hechos en el país, y además se hace lo que en estos ámbitos se conoce como networking, que es la conexión frente a frente con colegas que trabajan en temas similares o cercanos, que a pesar de que existen las redes, a pesar de que todo se hace por internet, a pesar de que todo se hace por email, nada reemplaza el conocer a una persona frente a frente, cruzarse en el pasillo de un congreso, tomar un café, ¿no es cierto? Y ahí muchas veces surgen posibilidades de trabajos conjuntos que son invalorables, ¿no? Voy a retomar, ya para ir cerrando nuestra charla, y te agradezco que hayas venido, voy a retomar tu libro. En el nuevo libro de Nora, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede responder, hay una serie de preguntas, ¿qué es la vida? ¿Qué es el sueño? Pero también hay ¿qué es el agujero negro? ¿O qué pasa en el interior de un agujero negro? El libro salió hace unos meses y el agujero negro se fotografió hace unas semanas. ¿Hay algo que pueda responder la ciencia hoy que no podía responder hace unos meses? No sobre la teoría, y Pato, no lo vas a poder creer, pero cuando fotografiaron el agujero negro, yo inmediatamente fui al capítulo de qué pasa si nos caemos en un agujero negro, y ahí estaba mencionado, mientras escribo estas líneas, el gran telescopio del Horizonte de Sucesos está procesando los datos para ver si se puede registrar la primera foto del agujero negro. Y fue tal cual, o sea, mientras escribía el libro el año pasado, ya habían tomado la foto y estaban procesando un enorme volumen de datos que, como contaron los científicos, eran tantos datos tomados por 8 observatorios, radiotelescopios, ubicados en distintos lugares del planeta, para simular una antena del tamaño del planeta. Eran tantos los datos que habían reunido que no los pudieron mandar por fibra óptica. Tuvieron que ponerlos en discos duros y enviarlos por avión. Y como algunos de los datos los había tomado un observatorio del Polo Sur y no podía mandarlos durante el invierno polar, tuvieron que esperar esos meses para que pudiera despacharlos y poder sumarlos a los que habían tomado los otros radiotelescopios. Así que yo me sentí, bueno, como estar acompañando esta aventura particular de la ciencia en vivo y en el momento en que estaba ocurriendo. Y justo, bueno, no tenemos la respuesta exacta a esa pregunta, pero sí tenemos otras respuestas, ¿no? Y tenemos ya, como escribí en el diario, ver es creer, ver esa figura, si bien coincide, o digamos, una de las sorpresas fue que esa figura coincide exactamente con lo que predecía la teoría. Entonces, todo eso que estaban pensando, bueno, se plasmó por primera vez en algo visible, en una foto, una imagen. ¿Quién es? Golombek, una vez le pregunté quién era su científico favorito y dijo Darwin. Cuando yo era chico leí ese famoso libro de 100 preguntas sobre la ciencia, y ahí Asimov hablaba de Newton. Y yo me enamoré de Newton porque fue, creo que, el primer científico que alguien alguna vez me mencionó. ¿Quién es tu científico favorito? Es difícil, es como elegir entre los hijos. No, tengo muchos que... Ana, tu hijo favorito, por lo menos el mío, la escritora, ¿no? Ahí es la que... Todos tienen algo por lo cual uno los ama. Yo amo a muchos científicos.
y muchos tienen unas vidas increíbles, porque a mí justamente alguna vez me preguntaron qué tiene que tener una nota de ciencia para hacer una gran nota de periodismo científico. Y yo contesté, tiene que tener una historia humana, porque uno quiere saber, uno quiere entender qué es lo que están pensando estas mentes privilegiadas, especialmente en el diálogo, ¿no es cierto? El diálogo entre estas mentes que van haciendo retroceder el horizonte de lo que sabe la humanidad. Pero es tan lindo darle carne a eso, saber quiénes son esas personas, no solo lo que piensan, sino cómo viven. Y bueno, por eso, como me gusta mucho, tengo todo un estante de biografías, leí muchas biografías, soy fan de muchísimos científicos. Einstein, por supuesto, a pesar que todos tienen sus claroscuros, ¿no? Pero Einstein, Darwin, por supuesto, Newton tenía una parte bastante oscura, Newton, viste que fue recaudador de impuestos, él fue el que, más que recaudador de impuestos, él estuvo a cargo de la Casa de la Moneda y era implacable con los falsificadores, tremendo. Así que tuvo sus lados oscuros. Einstein también fue un científico impresionante y uno se deslumbra porque hacer ese monumento que es la teoría de la relatividad lleva solamente la firma de él. Uno hoy está acostumbrado a que los grandes proyectos de ciencia los hacen 1000 científicos. La teoría de la relatividad, que es un paper de pocas páginas, lleva solo la firma de Albert Einstein y cambió toda, digamos, fue realmente una revolución científica que incluso esta última imagen del agujero negro confirma algo en lo que Einstein nunca creyó. Se desprende de su teoría, pero él nunca creyó que pudiera existir en el espacio un lugar de densidad, de gravedad infinita y donde dejara de existir el tiempo se hiciera infinito, que es la singularidad del agujero negro. Así que Einstein desde ya, Hawking también es otro, a pesar de que, como digo, tiene sus claroscuros, como todo. Y otro que me encanta es Andrew Wiles. Sí, claro, el teorema de Fermat. ¿Cuántos años tuvo con ese teorema? 10 años. También escondido, un sin trabajo decirlo. solo, sin decírselo a nadie, porque desde chico, desde que tenía 10 o 12 años, una vez volviendo con un tutor que tenía, que le enseñaba matemática, él nació en Cambridge justamente, y donde está la gran universidad. Volvía a su casa por un bosquecillo y su tutor le comentó cómo era el teorema de Fermat, que es en apariencia muy sencillo, tiene 3 o 4 letras y unos signos, ¿no? Y entonces le dice, y bueno, hace 350 años, le cuenta, que nadie, a pesar de que Fermat dijo, yo tengo una demostración para este teorema, pero no me entra en el espacio, en el margen del libro. Y él, siendo chiquito, dijo, yo lo voy a resolver, yo lo voy a demostrar. Yo estaba estudiando en el profesorado y nuestra profesora de matemáticas nos contó, parece que alguien descubrió escribió la teoría, resolvió el teorema de Fermat. Y te digo, hace, no sé, 1000 años, ¿no? Esto habrá sido hace 20 años. Sí, más o menos. Y sí. Nos contó y nosotros decíamos... Parece, claro, fue un... Parece. El día que Andrew Wiles demostró el teorema de Fermat, lo presentó, y después hay como una adenda a esta demostración. El día que presentó su demostración, en la cual había estado trabajando en solitario y como alejado del mundo, porque estaba tan metido en ese teorema que no podía pensar en otra cosa. Había más o menos 200 físicos y matemáticos en la sala, pero dicen que solo un puñado entendía de qué estaba hablando. Lo presentó
y o 2 semanas después, porque uno presenta su trabajo y lo tienen que revisar otros científicos, ¿no es cierto? Lo empiezan a revisar otros matemáticos y encuentran un error. Encuentran un error que estuvo como 6 meses para corregir. 1 año y medio. ¡Wow! 1 año y medio. 1 año y medio. Logró demostrarlo, o sea, corregirlo, y dieron por cumplida la demostración. Pero esa demostración de un solo teorema que tiene 2 o 3 términos, tiene alrededor de 220 páginas. Yo te agradezco que vengas, les recomiendo, si esta charla, vos fíjate que a medida que fuimos hablando, hubo gente que quedó como eclipsada con la charla, si se entusiasmaron con las ideas de Nora, con la forma de comunicar la ciencia. Les recomiendo mucho el nuevo libro, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede responder, y ya que estamos, el último teorema de Fermat de Simon Singh. Exacto. Que es un libro maravilloso que cuenta toda esta épica que vos estás contando ahora. Es maravilloso y apasionante. Y ahí, leyendo estas cosas, un poco, así llegué yo a la ciencia, que no estudié ciencia, a través de estas historias, porque realmente la epopeya de la ciencia tiene tantas historias maravillosas que realmente no defrauda. Nora, 1000 gracias por estar en el auditorio de Tigmas este sábado casi lluvioso. Muchísimas gracias a vos y a ustedes.